Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de esta fanpage, Misión Apostólica Internacional Cristianismo con Inteligencia. Quiero desearles un feliz año 2025 y encomendar este tiempo a Dios, porque sabemos que este año es el año de la fe. Sabemos que este año van a suceder cosas maravillosas, que la palabra de Dios lo dice en segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 7, que caminamos es por fe, mas no por vista. Por eso hoy quiero comenzar hablando acerca del poder de la fe. Quiero comenzar hablando acerca de una palabra maravillosa que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 y 24. ¿Qué dice esta palabra? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Voy a volverla a leer porque es una palabra hermosa, es una promesa que es real. Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es maravilloso. Hay un poder de fe allí y vemos cómo Dios nos coloca una enseñanza que nos reta, una enseñanza que nos está diciendo: tú puedes mover montañas. ¿En tus fuerzas? ¿En tus conocimientos? No, puedes mover montañas por la fe en mí. Y aquí comienza diciendo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos para quitar un monte y que ese monte ya no sea un obstáculo en nuestra vida? Como muchas veces se convierte esos obstáculos en montes gigantes, en montes donde nosotros no sabemos cómo pasar por ese momento, donde queremos tener muchas cosas, donde queremos y anhelamos cumplir muchos sueños, pero hay un monte que está allí. ¿Cuál es el monte que está impidiendo que nosotros hoy podamos alcanzar la bendición que Dios tiene con cada uno? Lo primero que Dios nos quiere decir es que hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Hablar a ese monte con fe. Jesús nos hace simbolizar ese monte como los obstáculos que son muchas veces inamovibles, como problemas, enfermedades, conflictos familiares o cualquier situación que nos haga sentir impotentes. Pero Jesús nos dijo que el monte se moverá no por nuestra fuerza, sino por la fe. Algo muy importante, la palabra nos dice también en Marcos 9:23 que para el que cree todo es posible, que todo es posible para el que cree. Pero la clave muchas veces no es, y esto es importante que lo tengamos presente, no es concentrarnos en el monte, no es mirar el tamaño del monte, no es mirar el tamaño del obstáculo que tenemos enfrente, no es mirar la situación o la circunstancia que es del tamaño de un monte, sino la clave está en el tamaño de nuestra fe. Para que se puedan mover montañas, número uno, necesitamos tener un requisito, que es fe. Que nosotros podamos entender que el problema aquí no es del obstáculo, que el problema aquí no es de la circunstancia, no es de la situación o del momento que estoy pasando, sino de mi fe. La fe es una medida. Y en ocasiones nosotros queremos orar, queremos lograr objetivos, queremos hacer muchas cosas, pero olvidamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que Dios nos dice en este 2025 es que hay un requisito para mover montañas. No son mis fuerzas, no es mi inteligencia, no es mi conocimiento, es la fe para que ese obstáculo sea quitado. Pero la fe tiene que crecer, la fe tiene que fortalecerse, la fe tiene que de una u otra manera ser más grande que el obstáculo, para que cuando oremos estemos seguros que vamos a recibir. Y no comencemos nosotros a dar palos de ciego, como muchas veces nos sucede, que dudamos,
Y cuando dudamos, no alcanzamos el milagro. La clave está que para aquel que cree, todo le es posible. No mire el tamaño del obstáculo, no mire el tamaño de la montaña, simplemente quiero que mire el tamaño de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué montaña enfrentamos hoy? Jesús invita a hablarle a esa montaña, pero invitarle a hablar a esa montaña tiene un requisito, que es hablarle con fe, creyendo y también reconociendo que es bajo la voluntad de Dios que se alcanzan las cosas, ¿no? Que esas montañas se moverán. Lo segundo que Dios nos está diciendo, no dude en su corazón. Si no dudare en su corazón, dice el pasaje del libro de Marcos 11, 23 y 24. Si no dudare en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hacemos de la duda el mayor compañero de viaje? Vivimos una vida corta o larga, pero tenemos la duda como nuestro compañero de viaje. La duda es el mayor enemigo de la fe. Cuando dudamos estamos poniendo de alguna manera en tela de juicio el poder de Dios, su disposición para actuar, su disposición para que la gracia y su favor esté con nosotros. Jesús nos llama a no dudar en nuestro corazón, a tener una fe firme, a tener una fe que no vacila, a tener una fe que descansa en la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve. Esta semana Dios hablaba a mi corazón a través del libro de Corintios, de 2 de Corintios, y decía algo maravilloso esa palabra. Dice que las promesas de Dios es en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Y si nosotros creemos en el sí y en el amén, si nosotros tenemos nuestra fe firme, una fe que no vacila, una fe que está constante, que descansa en Él, en su promesa, nosotros vamos a alcanzar cosas maravillosas. Pedro caminó sobre el agua cuando mantuvo sus ojos puestos en Jesús, pero tan pronto quitó los ojos de Jesús, automáticamente comenzó a hundirse. Cuando dudó al ver el viento y las olas, como dice en Mateo 14, 29, allí vino el problema. La duda nos hace tambalear, la duda nos hace hundir, la duda no nos deja mantenernos firmes. Coloquemos los ojos en Jesús. No permita que las circunstancias nos hagan dudar. No permita que las circunstancias pongan en tela de juicio el poder de Dios. No permita que la promesa que Dios nos ha dado se desperdicie o se pierda porque dudamos en nuestro corazón. Mantengámonos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece difícil, cuando hay tempestad, cuando hay tormenta, cuando sentimos que nos hundimos. Vamos a mantenernos firmes. Este es el año de la fe. Este es el tiempo donde nuestro corazón no va a dudar. Así que, número 1, hay un requisito que es para mover montañas. No hacerlo en nuestra fuerza, no hacerlo en nuestro entendimiento, sino en la fe puesta en Jesús y bajo su voluntad. Lo segundo, que nosotros tengamos la certeza que no vamos a dudar en nuestro corazón. Lo tercero, creer para que sea hecho. Dice la escritura aquí en el libro de Marcos 11, 23 y 24, dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay que creer que será hecho. Si yo no estoy creyendo, no tengo una fe que pueda ordenar al obstáculo que se quite, pues sencillamente tal vez nunca va a ser hecho. Y esto es algo bien profundo, porque yo creo que será hecho y todo lo que diga le será hecho. Escrito está, si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús nos enseña que la fe verdadera no solo es pedir, sino también creer que lo vamos a recibir. Y hay veces yo estoy muy metido en el pedir, pero no estoy convencido en el recibir. Hay que pedir, creer y recibir. Esa es la fórmula. Pedir, creer y recibir. Y entonces yo estoy convencido de pedir, pero no estoy convencido de recibir lo que yo he pedido en oración. Esta es una fe activa. Cuando yo pido y estoy convencido que el Señor, todo lo que diga, todo lo que yo creyere, será hecho. Lógicamente bajo la voluntad de Dios. ¿Recibirá lo que pedí? Esta es una fe que se apropia de la promesa de Dios y la hace realidad. Cuando yo no conocía de las cosas santas, creía que era solamente un libro escrito.
como lo es la Biblia, como uno más. Pero cuando conozco de la bendición y el regalo de las promesas de Dios en la Biblia, comienzo a ver que cada promesa se hace realidad en mi vida en la medida que yo creo en esa promesa, en la medida que yo comienzo a creer, en la medida que yo comienzo a orar creyendo, comienzo a estar seguro que recibiré, si es conforme a la voluntad de Dios, lo que estoy pidiendo. Actúo como si ya lo hubiese recibido. Llamo las cosas que no son como si lo fueran. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que todavía no he visto. La fe no espera que nosotros entendamos humanamente. La fe es el mover sobrenatural de Dios en mí. La fe no espera ver para creer, sino que cree para luego ver el cumplimiento de la promesa. Uno escucha a la gente que normalmente le dice a uno, hay que ver para creer. No, aquí hay que creer para luego ver el cumplimiento de eso que he pedido. Es totalmente diferente lo que Dios nos está invitando a hacer. Cuando oramos con la certeza que Dios nos va a escuchar y con la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que yo no he visto, pues va a pasar algo. No va a ser casualidad. Van a notarse los cambios, van a notarse las diferencias, van a notarse cosas maravillosas que comienzan a pasar, porque el poder de Dios se manifestará plenamente en nosotros y vamos a agradar a ese Dios, porque vamos a tener tranquilidad, no como dice normalmente aquel refrán popular, hay que ver para creer. No, hay que creer para poder ver la promesa de Dios hecha realidad en mi vida. Así se manifiesta el poder de Dios. Pero ¿cómo logro yo que esto suceda? Lo logro a través de la oración. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estoy en Marcos 11, versos 23 y 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús vincula la fe con la oración. La oración es el vehículo que nos lleva al cumplimiento de todo esto, de estas promesas. La oración es un canal a través del cual expresamos nuestra fe y traemos a la realidad las promesas de Dios. Escucha esto, voy a repetirlo porque me parece importante. La fe necesita un canal, necesita un vehículo. ¿Y cuál es ese vehículo? La oración. La oración es el canal a través del cual expresamos nuestra fe y traemos a la realidad las promesas de Dios. Porque no basta con pedir, debemos creer que Dios dará aquello que le pedimos conforme a su voluntad. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es algo hermoso realmente. Ana, la madre de Samuel, ella oró, pero oró con fe. Ella oró, pero oró creyendo, pidiendo un hijo, siendo una mujer estéril, y Dios le concedió la petición. Eso lo puedes ver en 1 Samuel 1:10, del 10 al 20. Su oración no fue simplemente palabras. No se quedó solamente en palabras, sino fue una expresión de fe manifestada a través de la oración. Entonces, recuerden, todo lo que pides en oración, creyendo. Esto es algo importante, porque la oración es el vehículo, es el medio, es el canal por el cual las promesas de Dios se hacen realidad. La fe viaja allí y vemos las promesas de Dios cumplidas. Yo quiero invitarlo hoy, este nuevo año, a orar. Pero vamos a comenzar a orar pero con fe. No nos acerquemos a Dios por temor, por incertidumbre, o porque nos acostumbramos a hacer un devocional, o porque nos acostumbramos a orar, sino acostumbrémonos a entrar en un momento sobrenatural en oración. Y ese momento está cargado de fe, y el poder de Dios se manifestará plenamente en mi vida, con la confianza que yo le pido a Dios en oración, creyendo, y Él dará lo que yo pido conforme a su voluntad. Él es poderoso para responder. Está esperando que nosotros no solo pidamos de una manera formal, sino de una manera estructural. Que vayamos al fondo. Que entendamos que Él inclina su oído para escuchar la oración de aquel que quiere y que necesita.
pero que también entendamos que la oración del justo es eficaz y puede mucho. ¿Por qué es eficaz? Porque da resultados. Porque cuando una oración viene con fe, viene cargada de fe, es una oración que realiza algo maravilloso, el cumplimiento de una promesa. La voluntad de Dios y la fe deben ser persistentes. No podemos nosotros un día orar, otro día no orar, un día estar creyendo, otro día no estar creyendo. Es importante aclarar que nuestra fe no puede ser intermitente, no puede ser conforme a nuestros deseos. La verdadera fe descansa en la soberanía de Dios. La verdadera fe descansa en las promesas de Dios. Persiste en la oración, se mantiene confiando a pesar de las circunstancias, como le sucedió a Pedro hace un momento que les contaba. Dejó de mirar a Jesús, y cuando dejó de mirar a Jesús comenzó a hundirse. Confíe en que el Señor nos va en este año a sorprender a través de la fe. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Vuelvo siempre a repetir esta frase que aprendí hace unos años y que de alguna manera marca mi vida cuando las cosas no están tan fáciles. No siempre Dios me da lo que yo quiero, pero siempre me va a dar lo mejor. ¿Qué quiere el Señor? Que tengamos confianza en Él, que estemos confiados en que de acuerdo a su voluntad Él nos oye. Así dice 1 Juan 5:14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué tenemos que pedir hoy? ¿Qué necesitamos en este 2025 pedir para alcanzar? ¿Qué quiere Dios? Que nosotros hoy entendamos que la fe es un poder que debe dinamizarse a través de la oración, a través de ese canal que es la oración. Pero debemos pedir creyendo que vamos a recibir. No solo pedir porque nos enseñaron ese formalismo, sino pedir teniendo certeza y convicción de lo que no he visto, pero que si es la voluntad de Dios voy a recibir. La fe no es imponer mi voluntad a Dios, la fe es creer que en su tiempo y conforme a su plan, Dios va a obrar. Quiero desearles nuevamente un feliz año. Quiero pedir en el nombre de Jesús que este año esté cargado de fe, esté lleno de esa confianza, de esa certeza y de esa convicción de algo que no hemos visto. Que dejemos de caminar por vista y comencemos a caminar en fe. Que comencemos nosotros a activarnos de una manera tan maravillosa en la fe que las promesas de Dios se conviertan en realidad, se conviertan en esa realidad que tanto anhela nuestros corazones. Dios les bendiga en esta tarde. Un abrazo